Comunicaciones el tercer lugar global en términos de radio, ¿verdad? Y este programa el quinto en audiencia sobre este tipo de programas de opinión. Así es que gracias al respaldo pues, de nuestros oyentes y nosotros hemos venido pues, ¿verdad? Haciendo un trabajo modesto pero sistemático alrededor de los temas que son de interés nacional para que nuestra audiencia esté informada. Pues. Se siente, se siente. Yo pues que soy hombre de medios y que vivo en constante comunicación y monitoreando y todo, he sentido cómo ha ido creciendo la radio, por eso lo decía yo y los diferentes programas. Yo los escucho desde la mañana y casi todo el día ahí paso escuchando y se han ido convirtiendo en un referente importante de la radiodifusión nicaragüense. Bueno, vamos a entrar en, muchas gracias, doctor. Vamos a entrar en materia. La Corte Suprema de Justicia, desde el punto de vista institucional, ha venido dando saltos cualitativos. No solamente hablar del sistema judicial, no solamente es hablar de infraestructura, es hablar de gestión, es hablar de capacitación, es hablar de nuevos enfoques. A mí me ha llamado la atención, porque lo sigo en su página web, que ustedes se han venido capacitando, por ejemplo, en género, enfoques de género, se han venido capacitando en, en el código de la familia. ¿Cómo están estos procesos de capacitación en todo el personal de la Corte Suprema de Justicia, doctor? Bien, aquí es bueno decir que de 5 años para acá, desde que la doctora Albaluz Ramos asumió la presidencia de la Corte, se le ha venido dando un gran impulso a lo que es la mejoría del sistema de administración de justicia para promover el acceso a la justicia de las mujeres. Esto es una combinación de cosas, ¿verdad? Han habido esfuerzos legales, la ley 779 fue un gran avance, ha sido un gran avance en este sentido y hay que destacar el liderazgo de la doctora, que es un liderazgo que ya trasciende nuestras fronteras, ¿verdad? Ella, por ejemplo, ella tiene una participación importante en un organismo de integración iberoamericano que es la Cumbre Judicial Iberoamericana. De ahí han venido una serie de transformaciones, de ahí vino, por ejemplo, el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, este sistema informatizado que ahora sirve para tramitar los juicios, que nos ha servido para aliviar enormemente la mora judicial. La doctora Ramos fue electa a comienzos de año como miembro de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y eso ha traído una serie de transformaciones al país. Nicaragua se está destacando mucho en este esfuerzo. Y yo como comunicador también lo veo así. El problema de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, la violencia contra las mujeres y los niños, es un problema histórico que tiene mucho que ver con educación, cultura y tradición. Y yo creo que a mediano plazo, pues incluso yo le pongo algún plazo, yo considero que en unos 10 años Nicaragua va a ser un país menos violento. Los cambios en las leyes y en la educación, porque si vos escuchás ahora, hay muchos organismos no gubernamentales y muchas instituciones del Estado que comparten este enfoque y hay mucha difusión de esto en los medios de comunicación. Yo creo que esto va a ir poco a poco calando en la conciencia y haciendo de Nicaragua un país cada vez menos violento. Nosotros tenemos algunos datos de los cuales sentirnos, digamos, satisfechos como país, pues, ¿verdad? Constantemente me reúno con comerciantes del área de Honduras, de El Salvador, por razones de trabajo. Y ellos me dicen, hombre, ustedes están aquí en la gloria. Aquí ustedes pueden salir a cualquier hora y pueden ir y venir desde diferentes departamentos del país y estar tranquilos. En Honduras no podemos hacer eso. Tenemos que pasar por esa experiencia, yo la conozco, pues la del Salvador. Yo tuve que pagar peaje a gente que se me acercaba, me golpeaba la ventanilla del carro y me decía, pague pues, porque si no paga, pues mire lo que estoy tocando. Y estaba tocando una pistola, un arma.
Entonces la gente salvadoreña que andaba conmigo decía, ya andaba el menudo, ya andaba el sencillo, pues, ¿verdad? Acordate que ahí circula el dólar, pues entonces ahí les daban su dolarito, pues y así. Entonces la gente vive una psicosis. En Nicaragua no tenemos eso. Y me gusta lo que estás diciendo en el sentido de que si la institución rectora de la justicia en este país se armoniza con muchas organizaciones no gubernamentales que están trabajando el área de la familia, el área del ser, ¿verdad? Y del hacer, el área de la educación, ¿verdad? En valores, pues yo creo que tendríamos un plazo, en un plazo corto, ¿verdad? Un cambio sustancial. Fíjate que ahí, serio, yo quisiera hacer una acotación importante porque en este fenómeno de la violencia, bueno, un problema que tenemos nosotros y que debemos mejorar es que cuando analizamos los problemas del país, generalmente tendemos a mirar solo hacia el Estado y muchas veces dejamos por fuera del análisis a otros elementos importantes porque la sociedad nicaragüense no es solo el Estado, no es solo las instituciones del Estado, sino también las de la empresa privada. Y el sector privado juega un papel fundamental en todo esto. Por ejemplo, yo no me canso de decir esto, aunque a veces crea algunos inconvenientes para los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí el fenómeno de la violencia tiene mucho que ver el problema del alcoholismo, el problema del alcohol y el alcohol, quien vende el alcohol y se lucra de ese negocio multimillonario, que es uno de los más grandes negocios de este país, es la empresa privada, ¿verdad? Y la causa de accidentalidad en el tránsito, por ejemplo, si vos escuchas la radio, ves la televisión o lees los periódicos todos los días, vos te vas a dar cuenta que yo creo que de cada 2 accidentes de tránsito, en uno está de por medio el alcohol. Y entonces, ¿qué problema tenemos en Nicaragua con el tema del alcoholismo? Bueno, que aquí la propaganda del alcohol es despiadada. Es despiadada, es indiscriminada. Vos aquí, desde que te levantás en la mañana, y sobre todo la juventud, se ve saturada de mensajes publicitarios. Vos ves las grandes vallas de carretera que hay aquí, donde ves quiénes son los actores principales en las vallas de carretera y en los anuncios comerciales de la televisión que promueven la venta del alcohol. La juventud. Ni siquiera ves, si vos ves ahí muchachos entre 18, 22, 23 años, esos son los que aparecen ahí, ¿verdad? Creando las nuevas generaciones de alcohólicos. Eso no tiene regulación aquí. En Estados Unidos, y vos debes de saber bien esto, Estados Unidos hace ya más de 20 años, creo yo, que es prohibida la propaganda del alcohol en los anuncios de televisión. Aquel hombre Marlboro que nosotros crecimos viendo esos anuncios del hombre Marlboro, ya no los ves en Estados Unidos. Esa propaganda es prohibida, ¿verdad? Porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los organismos de Naciones Unidas que velan por la salud, han recomendado la supresión definitiva de este tipo de anuncios. Sin embargo, eso en Nicaragua no cala. Y aquí el guaro se promociona como que si fuera comida, pues como que si fuera bonito. Y estos muchachos que vos los ves en esos anuncios ahí alegremente divirtiéndose con la cerveza de por medio, el trago de por medio, no se les muestra la verdadera, la cruda realidad del alcoholismo, lo que ocurre después de que se toman los tragos. Y yo esto no quiero pasar aquí de puritano ni decir, porque yo también consumo, ¿verdad? Pero no quiere decir eso que no podamos aspirar a que las nuevas generaciones de nicaragüenses dependan menos del alcohol. O sea, yo creo que esto es un esfuerzo que debe involucrar a toda la sociedad, no solo al Estado. Pero ve, ustedes como institución, como Corte Suprema de Justicia, no se han sentado con esos actores. Por ejemplo, mira, ahí estás tocando al MINSA. El MINSA tiene una unidad que se llama el ICAD, el Instituto contra el Alcoholismo y la Drogadicción, que desgraciadamente tiene muy poco presupuesto. Yo conozco esa realidad. Conozco a los centros de rehabilitación que también trabajan con las uñas. Te puedo hablar del EDORA,
¿verdad? Donde estuvo el tricampeón internado, ¿verdad? Y De donde San Marcos. en San Marcos, sí. Odera. Odera, sí. Sí. Te puedo hablar de el otro, ¿verdad? Que está ubicado en carretera norte, allá a la altura Remar. en Remar, Sí. a la altura de San Benito, ¿verdad? Sí. Antes de San Benito, etcétera. Pero estás tocando un tema sumamente sensible, ¿verdad? Porque muchos hemos estado afectados por este flagelo del alcoholismo. Todas las familias nicaragüenses ¿verdad? están Entonces, afectadas por por eso. un lado, organizaciones no gubernamentales que están trabajando desde el punto de vista psicológico, porque uno al final bebe por una causa, por una razón básica, y es la pérdida de autoestima, dice la corriente psicológica que anda capacitando en estas áreas, ¿verdad? Retomando, fíjate que han tenido logros esenciales. Por ejemplo, gente de las pandillas, gente que tiene, pues, ¿verdad?, un desarraigo familiar brutal, les ha llegado. Esa es parte que se viene trabajando y viene dando resultados. Los jóvenes en pandillas, los jóvenes en drogas, los jóvenes en alcohol. Pero bueno, ¿qué hacemos frente a este bombardeo? Pues solamente una concertación con ellos, ¿verdad? Que tomen conciencia de que están perjudicando a la salud con nombres y apellidos, ¿verdad? Y que haya un acuerdo. Tal vez no es la coerción, pero sí, digamos, la toma de conciencia de parte de ellos. Me parece que estás tocando un tema sumamente importante, responsable. Es complicado porque fíjate que, como vos decís, esto toca a diversos sectores. El MINSA mencionaba vos, pero también, por ejemplo, aquí tenemos un problema porque y las aseguradoras, hombre, porque las todo aseguradoras, la vida de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque la pautación publicitaria de esas empresas en los medios es importante. Es importante, y entonces pero tal vez regulando si vos les decías a los contenidos, pues, si vos les decías a los que hacen la flor de caña o la cerveza, mira, supriman la publicidad del guaro, entonces los afectan no solo a ellos, sino también a las agencias publicitarias, a los medios de comunicación. Pueden buscarse mecanismos. Por ejemplo, yo estoy claro que hubo un momento dado, un periodo donde las compañías licoreras de Nicaragua pautaba un anuncio que te decía la responsabilidad en el manejo. La responsabilidad en el manejo. Hombre, si vas a tomar, no manejes. Llévate al conductor emergente, se estuvo hablando. Esa publicidad ya no se ve. Ya no pues. se ve, y tiene que ser taco a taco. Si pautaste una, pauta la otra, pues. Porque además esa es la contribución de estas compañías a la educación de la gente. Porque el mensaje es correcto. ¿Cómo te vas a restringir que una familia, pues, y ahí se echa sus piquinyukis, ¿verdad? Tranquilo, en familia, a menos que seamos una sociedad, ¿verdad? Donde definitivamente el alcohol no y eso no lo veo, no lo veo en esto ahorita, pues, ¿verdad? Que ser musulmanes. Exactamente, ¿verdad? Y no lo somos, pues, ¿verdad? Entonces, me parece que hay mecanismos, eso es un buen tema. Pero bueno, pasemos a esta otra situación de la retardación de justicia. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Bueno, hemos Roberto. avanzado bastante. Fíjate que el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales se empezó a aplicar en Managua en el año 2007. Cuando inició esta transformación, nosotros teníamos un acumulado de causas en Managua de alrededor de 100,000 expedientes. Cuando entró el nuevo modelo que cambió totalmente el sistema, porque la transformación principal del sistema de administración de justicia es en el concepto. Anteriormente, si vos te acordás, cuando estábamos en los juzgados de Nejapa, o más antes, pues cuando estuvimos en los juzgados que quedaban en Ciudad Jardín, en la escuela Chepita Toledo de Aguirre, que ahí llegué yo a trabajar de secretario cuando estaba terminando de estudiar la carrera. Y el concepto era que cada juez era el dueño y administrador de su propio juzgado. Cada juez tenía su propio personal, su secretario, su archivista, su alguacil, su amanuense, su copiador de sentencias, su conductor. Ahora el nuevo concepto es que el juez está solito y todas esas funciones administrativas están concentradas en oficinas de tramitación. También le llamamos pools nosotros.
Entonces, ahora si hay 100 secretarios en un complejo judicial, esos 100 secretarios están para servirle a los 20 o 25 jueces. No son secretarios particulares de ningún juzgado. Entonces, eso que permite que un secretario pueda tramitar las causas de cualquier juzgado. Y eso ha traído mucha más agilidad. Actualmente, bueno, la mora principal la teníamos en los juicios civiles. Teníamos alrededor de 70,000 casos retrasados cuando empezó esto. Eso ha cambiado total y radicalmente, y ahora cada juzgado civil de Managua no administra más de 600 causas. Bajaron de alrededor de 4,000, de más de 4,000 casos cada juez, a un promedio de 600 casos anuales, que es una cifra mucho más manejable. No quiere decir, bueno, en materia penal no tenemos mora judicial. Somos el país de América Latina con los menores índices de retardación de justicia, menos del 5%, cuando hay países como Honduras, pues, o El Salvador y algunos incluso sudamericanos que andan con índices de hasta el 30% de retardación de justicia. Con la apertura de los juzgados de familia y ahora con la apertura del código, ha habido un cambio importante, porque las causas de familia antes las tramitaban los jueces civiles. Ahora las causas de familia las tramitan los jueces de familia. Y entonces tenemos cierto problema en la tramitación de los juicios de familia. La Corte ha hecho un gran esfuerzo. Los jueces de familia pasaron de 2 en Managua a 12 en la actualidad. Y se ha reforzado con bastante personal el área de familia. Ahora, con la entrada en vigencia del nuevo código, vienen nuevos desafíos, y también ha habido un cambio importante. Hay muchas leyes que se han transformado. Ahora estamos ya listos para dar el salto con la nueva tramitación de los juicios civiles, que ahora van a ser orales y públicos también. Eso empieza ya el próximo año. La Asamblea aprobó hace menos de un mes definitivamente el código. Y aquí nosotros vamos abocados a un esfuerzo bien grande de capacitación. Vos mencionabas el tema de la capacitación. Aquí se ha invertido mucho en capacitación. Y, por ejemplo, voy a aprovechar la Defensoría Pública. Nosotros hemos fortalecido mucho el área de la Defensoría Pública. A mi oficina llegan bastante gente. Cada semana recibimos alrededor de 20 o 30 personas que nos llegan a solicitar ayudas, consultas y de todo tipo. Cuando llega gente pobre con casos penales, el primer consejo que le doy a todo mundo es que, en vez de pagar a un abogado particular, que permita que lo defienda el defensor público, ¿verdad? Porque el defensor público no solo es gratis, pues no cobra, sino también son buenos abogados. ¿Por qué? Porque nosotros los vivimos capacitando, que es un problema que tienen los abogados litigantes, que una vez que salen de las universidades van a litigar, van a trabajar y dejan de estudiar. Y vos sabés que, bueno, yo por lo menos en la escuela de Derecho aprendí que el abogado que no estudia es cada día menos abogado. Entonces el defensor público tiene esta ventaja sobre el abogado particular, porque él vive más actualizado que el abogado particular. Y después el otro problema es que el que tiene que ver con la forma como trabajan. Pero es difícil, porque ¿verdad? ahí estás hablando de una experiencia cultural, ¿verdad? Que la gente pues tiene memoria y dice, dejarle mi caso a un ya, porque no tengo definitivamente hay ningún gente que tipo de todavía le recurso. dice defensor de oficio, como era antes, ¿verdad? Sí. Pero el defensor de oficio era totalmente diferente a lo que es ahora el defensor público. El defensor de oficio era cualquier abogado. Cualquier abogado. El juez le podía asignar, cuando una persona era demasiado pobre y no tenía un abogado para defenderse, ella nombraba a cualquier abogado al que se le ocurriera. Y entonces este abogado trabajaba sin ningún tipo de motivación, ¿verdad? No le pagaban. No le pagaban. Entonces, más bien, el abogado tiene que poner de su bolsa
para hacer las investigaciones y organizar la defensa del caso. En el caso del defensor público es todo lo contrario, pues es un abogado pagado por el Estado, bien pagado o medianamente bien pagado, y a quien el Estado le da todas las herramientas, lo capacita y le da todas las herramientas que necesita para desempeñarse. Pues un buen anuncio. Entonces, entremos a los temas polémicos. Las facilitadoras de justicia, ¿verdad?, que ejercieron durante parte de su vida como prostitutas. Eso ha generado cierta conmoción en algunos sectores de la sociedad, ¿verdad? Me gustaría tus comentarios alrededor de eso, ¿verdad? Y preguntarte, ¿cuándo la Corte Suprema de Justicia va a ponerse a tono junto con la Corte Suprema de los Estados Unidos de aprobar el matrimonio gay? lo ves vos en proyecto. Creo que hay que recorrer un más camino para llegar a ese punto. Mira, con esto de lo de las facilitadoras judiciales, primero hay que hablar que el movimiento de facilitadores judiciales es una de las mejores iniciativas que hemos desarrollado nosotros. Ganamos un premio internacional por este movimiento. Aquí nació, aquí se creó, surgió en las zonas de guerra para pacificar, ayudar a pacificar las zonas de guerra. Empezó con un plan especial, ¿no? Sí, esto empezó con las comisiones de paz que empezó a crear la ONU y la OEA después del desarme de la Contra. Sí. Se crearon las comisiones de paz, creo que nacieron en el Ayote, si no mal no recuerdo, en esa zona, el Ayote, el Almendro, las zonas de Chontales, sobre todo, Río San Juan, Boaco, y después en el norte, al lado de Bocay, Huihuilí, todo lo que fue la zona más violenta de la guerra, Jalapa, más al norte. Y entonces este es un movimiento que ha venido creciendo y ahora está en las ciudades. Entonces ahora en los barrios existe un facilitador judicial que es un amigable componedor, una persona que tiene cierto reconocimiento como líder en su barrio y que se utiliza para los problemas menores que son, yo no sé si vos te fijas, un fenómeno interesante. Hace 3 o 4 años todavía, en los noticieros de la televisión, en la nota roja, vos mirabas una gran cantidad de problemas vecinales. Sí, ya no están siendo dirimidos ahora por estas estructuras. Eso ya casi no se ve en la televisión porque este movimiento ha ayudado a resolver eso. Eso es el origen. Entonces, y eso en consecuencia ha generado menor tráfico en el sistema judicial, por supuesto, lo cual permite pues que la lista de espera carga, ustedes no sean tan... Exactamente, entonces ahora ya no tener los juzgados locales, nosotros los tenemos limpios. Todos los juzgados locales en Managua, que tenemos más del 60% de la carga laboral, van al día con sus causas, no llevan causas retrasadas. Entonces ahora este movimiento se está extendiendo hacia otros sectores vulnerables de la sociedad, como es este grupo de las trabajadoras sexuales. Y no solo ellas, también discapacitados, por ejemplo, estamos promoviendo los facilitadores judiciales entre el sector de los discapacitados. ¿Qué es lo que se busca? Es polémico, como vos decís, ¿verdad? Porque alguna gente, sobre todo algunos sectores religiosos, podrían pensar que esto es como una promoción de ese problema social que es la prostitución, ¿verdad? Pero la verdad es que hay otro sector que promueve el reconocimiento de estas personas como seres humanos, pues básicamente. Si nosotros no las vemos, el término prostituta, por ejemplo, es un término que se utiliza cada vez menos. Y preferimos llamarles trabajadoras del sexo, pues, porque suena menos despectivo y el trato despectivo empieza por ahí, por la forma como las llamás y como las tratás. Pues son seres humanos con derechos y con deberes a los que por supuesto hay que considerar, ¿no? Ese es el punto de partida de todo esto. Ellas han reaccionado con mucho entusiasmo. Vale decir, pues, y se están capacitando. Y se están capacitando. Ya hemos realizado 3 jornadas de capacitación con este
con este sector y ha despertado mucho entusiasmo. Nosotros esperamos que esto también ayude a disminuir los índices de criminalidad. Okay, déjame ir a una llamada telefónica. Okay. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Bienvenido. Aló. Adelante. Buenos días. Hola, Gustavo Valdivia. Quería hacerle un comentario y una pregunta. Por eso de los facilitadores judiciales de las mujeres de trabajadoras sexuales. Yo no soy puritano, pues soy mundano, como se dice. No hay una contradicción en la ley cuando se trata de facilitar eso, si en el Código Penal la prostitución está penada por ley. Se habla de que en Nicaragua hay 14.000 prostitutas. ¿Será que estamos legalizando eso como negocio? Esa es una pregunta. La otra cosa es reconocer que el Poder Judicial ha avanzado significativamente. Sin embargo, donde hay un déficit en los jueces públicos, pues los que defienden a la gente de escasos recursos. En muchos municipios, yo vivo en San Isidro, en la zona de Ceba, Coderío, hay pocos para tantos casos, pues creo que esa es una deuda que tiene el Poder Judicial con la población. Y lo otro es un cuestionamiento que se dice, pues a mí no me consta, que cuando los juicios son políticos, el Poder Judicial es expedito y rápido, pero cuando son en contra de funcionarios que son señalados de distintos actos, parece que existe la restauración de justicia. ¿Qué planteamiento tiene usted? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, sobre lo primero, la prostitución no está penalizada en el Código Penal en Nicaragua. No está tipificada como delito ejercer la prostitución. Y somos parte de una corriente latinoamericana. Yo creo que en América solo en Estados Unidos está la prohibición en algunos estados. Y en algunos estados. Bueno, ya creo que los únicos estados donde está legalizada la prostitución es Texas y Miami, creo. La Florida, Miami, la Florida son los únicos dos estados. Después de los otros 50 estados está prohibida. Aquí no. Y como decía don Gustavo Valdivia, él tiene toda la razón que esto puede considerarse un arma de doble filo, pero obviamente la intención del Poder Judicial de promover esto no es para nada estimular esto. Nosotros confiamos en que en la medida que la economía vaya mejorando, estas mujeres van a tener oportunidades de ejercer, de insertarse a un mercado laboral diferente, pues, y tal vez no va a desaparecer nunca, pero esa es la intención nuestra. No perdas las ideas en relación a las preguntas que te hizo Gustavo, correcto. Pero es que quiero darle pase a esta llamada telefónica para que no estén esperando demasiado. Adelante, Fernando, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días. Invitado el señor Lario. Hombre, es que en realidad eso que acaba de decir el señor Lario es contradictorio. Dice que aquí no está penalizado el caso de la prostitución, pero vemos a diario el chantaje y cómo se lleva la policía a las mujeres que practican la prostitución, incluso las violan en las estaciones policiales. Esto porque lo han dicho en reiteradas ocasiones, no una, sino muchas, que se dedican ahora, como le dicen, a trabajadoras sexuales, ¿verdad? Y es contradictorio. Y entonces, ¿por qué entonces ustedes que empiezan a darle seminarios y han hecho seminarios con la misma policía, por qué no le dicen a ellos que por qué hacen ese tipo de cosas y esto no es penado por la ley, según lo que usted está diciendo? Ahora, otra cosa, sobre esto del tema de que está dándole la vuelta al mundo, la aprobación del matrimonio homosexual en los Estados Unidos, porque el objetivo es que esto sea como un efecto dominó, a nivel mundial se propague. Entonces el señor Lario hizo un comentario que ahí me resultó jocoso, porque dice, es que aquí, dice, en Nicaragua eso tiene mucho camino que recorrer, pero como se manejan las cosas aquí en este país, señor Lario, y aquí si algo se quiere hacer de extenso a corto, basta una sola llamada del señor presidente o la compañera Rosario y se acabó el asunto, sea lo que sea. Por ejemplo, pues, el caso sonado, pero súper sonado, de la entrega que hicieron de nuestra soberanía, que la Corte Suprema de Justicia prácticamente apañó toda esta sanganada. Y usted es un vocero de la Corte Suprema de Justicia, y por eso traigo a colación el asunto. Y
y se acabó el jabón, pues ya todo lo legalizaron, ya le dieron un formato jurídico y ya el país ya no sé en qué manos está la soberanía, porque al señor este que le vendieron, le dieron la famosa marco legal para hacer el famoso concesión del canal, pues ya no se sabe ni en qué bolsa de valores la tiene, pues definitivamente. Y definitivamente cuando el caso es político, ustedes funcionan de una forma, y cuando no tiene nada que ver la política, pues ustedes actúan de otra forma. Gracias, y me gustaría comentarios al respecto del señor Lario. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero, siempre con la llamada de don Gustavo Valdivia, él hablaba del problema de la falta de suficientes defensores públicos. Tiene toda la razón, por supuesto. Apenas tenemos un poco menos de 400 defensores, de los cuales la más de la mitad están en Managua, como 160 creo que hay en Managua. El resto los tenemos divididos en el resto del país. Y ahí pues ahí tiene que ver con el problema económico, la falta de presupuesto. Fíjate que hay un problema paralelo que es más serio inclusive que este que tenemos nosotros con la falta de suficientes defensores, y es la falta de fiscales del Ministerio Público. Si vos tenés municipios, te voy a decir algunos que yo los he estado personalmente ahí, por ejemplo, para Santo Domingo, La Libertad y El Ayote, que queda en esa misma ruta, en Chotales, hay solamente un fiscal, y este fiscal es un fiscal itinerante que tiene que estar recorriendo todos estos pueblos y con todo lo que eso implica, con las distancias y eso, y ahí es un problema de falta de recursos, pues. La Fiscalía necesita una fuerte inyección para poder poner fiscales en todos los municipios, que sería lo ideal, y así nosotros también. Nosotros vamos, cada año se van nombrando más, pero la realidad es pues que la situación económica y el presupuesto del Poder Judicial no da para satisfacer todas las necesidades. Esto es algo con lo que tenemos que ir luchando y avanzando. Lo que decía el otro señor que llamó don Fernando Díaz, bueno, primero sobre el maltrato a las trabajadoras sexuales. Yo creo que esto tiene que ver con varios problemas y forma también en parte una herencia cultural. Recordemos que este sector de la sociedad siempre ha sido visto de menos, ¿verdad? Por encima del hombro, y toda la vida han sufrido no solo el maltrato en las estaciones policiales, sino también la forma como la sociedad misma los ha visto, las ha visto como parias. Y entonces pues estos son... Sí, el policía no está exento, ¿verdad? Exactamente, de su formación. De su formación, por ¿verdad? mucho que vaya a la tara que tenemos todavía como academia. seres. Ahora, recordemos que cuando estas mujeres llegan a las estaciones de policía, llegan por problemas que han ocurrido en la calle, ¿verdad? Por pleitos y cosa, que por eso es que nosotros pensamos que promoviendo facilitadoras judiciales en ese mismo sector, entonces entre ellas van a resolver este tipo de problemas menores sin necesidad de llegar a herirse, a dañarse, a cometer delitos. ¿Está funcionando mayores, eso? ¿verdad? ¿Ha venido funcionando? Está funcionando y bueno, nosotros pensamos irlo midiendo. Es decir, esta facilitadora es entre sus pares, entre sus mismas. Es ahí donde ellas van a exactamente, o sea, la facilitadora surge de ellas mismas, ¿verdad? La que ellas consideren que es más respetada, tal vez a veces por la edad, por la experiencia o por algún otro condicionante de este tipo, es la que es nombrada facilitadora entre ellas mismas. Entonces, cuando ellas tienen un problema, está ahí la facilitadora o la buscan para resolverse. En relación a lo del matrimonio gay, mira, aquí hay un poder, en Nicaragua hay diversos poderes fácticos. Aquí no solo el gobierno ejerce el poder, aquí cada quien tiene su poder. Las iglesias son un poder fáctico importante, los medios de comunicación son un poder fáctico importante, y cuando se toca este tema, fíjate que cuando se aprobó la ley contra la violencia, recordemos que uno de los principales
que sectores que encabezó la oposición a la ley 779 fue la Iglesia Católica, Sí. ¿verdad? Y entonces yo estoy seguro que si un día se llega a poner sobre el tapete la posibilidad del matrimonio gay, los que se van a oponer primero va a ser la Iglesia, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿quién convence a la Iglesia de que eso Pero hay una nueva es bueno, postura, ¿no? por lo menos nuevos ojos y Acordate, nueva actitud de parte del Vaticano. bueno, el Papa está, bueno, esto es un comentario aparte, pero yo siento a veces como que lo que dice el Papa en Roma no se escucha mucho En estas latitudes. En estas latitudes. Sí, yo lo veo porque, por ejemplo, el Papa, una de las primeras críticas fuertes que le hizo a la Iglesia fue el tema de la pederastia y de los abusos sexuales a menores de parte de algunos curas, y yo siento como que eso aquí no ha calado. Vos no oís hablar a ninguno de los obispos que toque ese tema. Pues uno que otro lo ha dicho, ¿verdad? Y sí se ha referido al tema, pues, ¿verdad? Pero escuché, bueno, a uno de los más, digamos, de los más conservadores en ese sentido, que es además el que administra el asunto de familia, que es el sí. Monseñor Fonseca, ¿verdad? Él se refirió, bueno, si lo Silvio dijo el Papa, Fonseca. Entonces lo tenemos que pensar, lo tenemos que acatar, dijo, ¿verdad? Exactamente, pero después sobre el tema de la forma como se resuelven algunos casos políticos, bueno, yo lo único que puedo decir sobre eso es que en todos los países existen los juicios políticos, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la República, el presidente del país, es el que nombra al presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia siempre obedece al partido que está gobernando en Estados Unidos. Y entonces yo, mal de muchos, consuelo de tontos, pero lo que sí le puedo decir es que el Poder Judicial se emiten más de 100.000 sentencias al año. 100.000. Era más o menos un promedio, y de esas 100.000 sentencias te aseguro que menos del 0,5% pues, tal vez tendrán que ver con política. Sobre el tema del canal, bueno, esto del canal es un debate que ahí está planteado, y yo, esta es una posición personal mía, yo lo veo de esta manera. Hemos soñado con ese canal durante 150 años. Más como 170 años tenemos de estar soñando con la construcción de ese canal. Ahora tenemos una posibilidad real de que el canal se haga, y yo creo que deberíamos de verlo con esperanza, ¿verdad? Es decir, obviamente la construcción de una obra de este tipo tiene que tener costos. Ninguna gran obra ha dejado de tener costos ambientales, ¿verdad? Recordemos que cuando se construyó el canal de Panamá murieron 10.000 panameños en la construcción del canal, y aparte de otros costos, pero yo lo que digo es decir, por los miedos que tenemos, o porque este chino es el que lo va a construir, ¿verdad? Y se va a hacer más rico de lo que es construyéndolo. Es decir, vamos a dejar de construirlo. Es mejor no construirlo. Es decir, es mejor no tomar esta oportunidad que nos está dando la historia, después de que durante 150 años hemos estado queriéndolo. Yo creo pues que yo lo veo con optimismo, y en relación a los costos y eso, pues la historia dirá la verdad. Por ejemplo, cuando se habla de los costos ambientales, se habla de proteger el lago de Nicaragua, pero el lago de Nicaragua está siendo destruido aceleradamente año con año. Sus riberas han sido deforestadas de una manera brutal. Juigalpa, Granada y Rivas siguen descargando sus aguas negras en el lago de Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, y eso a nadie le preocupa, y hay que siga. Yo creo que el canal hay que verlo como una oportunidad. De todas maneras, pues yo no quisiera abundar mucho en ese tema, porque no es mi especialidad, y la opinión que estoy dando la doy simplemente como un ciudadano nicaragüense más.
Roberto, pero es que la pregunta era en relación a la concesión, ¿verdad? ¿Cuál había sido la posición de la Corte en relación a esa concesión? Pero bueno, vos dijiste una gran verdad, eso está en proceso, en el sentido de que todavía no, ahí está la expectativa, ¿verdad? No Así sabemos cuál es el estudio, qué va a decir el impacto ambiental, no sabemos. Hay muchas cosas encontradas, muchas cosas encontradas. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa, para que reflexionemos. Los científicos sociales se han pronunciado, los académicos se han pronunciado, dicen que están esperando los estudios, ¿verdad? Y el gobierno pues sencillamente no suelta prenda, pues no ha dado a conocer los estudios. Ahí están las declaraciones de Camilo Lara, pero bueno, la pregunta era con base a la concesión, lo jurídico desde el punto de vista de la concesión. Bueno, es que lo que pasa es que cuando hay decisiones de Estado de esta naturaleza, pues que son decisiones muy importantes porque comprometen el futuro del país, el gobernante tiene que ponderar los pros y los contras. Y bueno, una de las cosas que me anima es, por ejemplo, ver las empresas que están vinculadas a este proyecto. ERM, que es la empresa que fue contratada por el chino para realizar el estudio de impacto socioambiental, no es cualquier empresa, es una empresa británica, esta ERM, la que hizo el estudio. Es una empresa con muchos años de experiencia, con gente muy capaz en esto, y no creo que va a empeñar su prestigio, pues. ¿Tenés otra llamada? No, estaba tratando de entrar, pero ya estamos en la línea del tiempo. Ya don César García Caracas tenía algunos comentarios en esta línea, pero desgraciadamente ya no vamos a poder dejar eso para mañana, don César, porque ya no nos da tiempo, ¿no? Muchas gracias por haber llamado. Bueno, qué pena, ¿verdad? Con don César. El tiempo siempre se vuelve, bueno, se hace corto. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Espero que no te nos perdás y nos estés dando información de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Nuestra señal viaja más allá de nuestras fronteras. Radio 800, la gigante del diario. Al sonido de nuestra característica serán las 2.